Última noche. Lo cuento con la cadencia de las madrugadas sin testigos, cuando el viento embiste la chapa de los cobertizos y hasta los perros, vencidos por el frío, se resignan a ladrar hacia lo invisible. Aquella noche, en el valle de San Isidro, el aire olía a heno húmedo, a hierro dormido, a una fragancia tenue de desinfectante que no provenía de ningún hospital, sino del interior de una escuela abandonada donde el tiempo, como un gato sin nombre, había aprendido a ocultar. A veces uno no se adentra en un caso. El caso lo aspira a uno como una corriente subterránea. Yo había llegado por la ruta comarcal con los faros encendiendo porciones de niebla que parecían moverse a voluntad. Al descender, la grava crujió bajo mis botas con un lamento breve, y esa queja fue el primer sonido que se atrevió a romper la distancia entre la pregunta y la respuesta. Había recibido el aviso a las 23:14. Una joven, Estela Mencía, no regresó a casa tras su turno en la fábrica de conservas. El padre, Tomás, llamó primero a los amigos, después a la policía local y finalmente a mí, que no soy ni policía ni héroe, apenas un investigador acostumbrado a escuchar los silencios, acostumbrado a medir la temperatura de la culpa en las palabras que la niegan. La ruta hacia la escuela me la mostró un pastor, Jacinto, que apenas levantó la barbilla para indicarme el camino entre dos álamos. Sus ojos, bajo la luz somnolienta de la luna, parecían espejos empañados por una respiración contenida. «Ahí dentro no queda nada», murmuró. Y sin embargo la frase olía a miedo. Ese miedo que deja un sabor metálico en la lengua, como si uno hubiera masticado una moneda. El patio de la escuela estaba encharcado. Cada paso era un chapoteo medido. Cada charco devolvía un reflejo de mi linterna, como si fuera un ojo que parpadea tarde. Un columpio, herrumbroso, giraba con un chirrido irregular empujado por ráfagas caprichosas. La gente del valle había inventado una leyenda. Decían que, en noches de viento, podían oír bajo el tablero de anuncios, donde aún quedaban pegotes de cola amarillenta, el rastro de una risa breve, la risa de algo que jamás aprendió a pronunciar. A mí me bastaba con el rumor. En los pueblos, la leyenda camina al paso del delito y con frecuencia se adelanta. Empujé la puerta principal con el hombro. Se dio con un crujido que se enroscó por el pasillo y trepó las escaleras. El olor a desinfectante era más claro adentro, como si alguien hubiera intentado borrar un gesto torpe. En el suelo, mezcla de polvo y lluvia, había huellas semicirculares de botas de agua, otras, más finas, de suela lisa. Una tercera traza, la más reciente, dejaba la marca ligeramente abierta de unas zapatillas deportivas. Me agaché y rocé con el dorso de la mano el borde de una de esas pisadas. Aún conservaba humedad, como un animal que exhala tras la carrera. Al fondo, en el aula de ciencias naturales, escuché un golpe seco, o quizá mi propia memoria, haciendo inventario de sonido. La linterna barrió pupitres ladeados, mapas colgando de un clavo enfermo, una jaula vacía para hámster, en la que las virutas parecían nieve sucia. En la pizarra, detrás de una capa de polvo, alguien había pasado la mano recientemente y dejó un óvalo limpio, como si quisiera comprobar qué había debajo. Líneas intermitentes de tiza, un nombre cortado en dos. East A. No me interesó tanto la palabra incompleta como la humedad seca de la mano que la borró, apenas grietas, piel de alguien que trabaja con agua, con sal o con frío. Me acerqué al armario al fondo. La cerradura colgaba rota, con un diente de metal doblado hacia afuera, semejante a una astilla que se niega a abandonar la carne. Dentro, un olor distinto, cloro granulado, perfumadores baratos de baño, bolsas de plástico grueso. Al levantar una de las bolsas, el silencio cambió de textura, como si el edificio aguardara un estornudo que no llegaba. La bolsa estaba vacía, pero arrugada en triángulos de tensión, esos pliegues que deja un volumen cuando lucha por no existir. Cuando salí de la escuela, la niebla había cedido en remansos. A lo lejos, la fábrica. Conocía ese olor: pescado cocido, latas de aluminio, vapor con un retintín agrio. Caminé hacia allí por el sendero junto al que las ranas callaron a mi paso. El agua se quejó en piedras chatas. Encontré una bufanda oscura, de tejido fino, con una mancha ovalada
que al olfato revelaba una mezcla de perfume floral barato y lejía. El frío hinchaba los dedos. Metí la bufanda en una bolsa de evidencia y continué. A esas horas, la fábrica tenía un único ojo encendido: la garita del guardia. Damián, antiguo boxeador, bigote canoso y manos redondas, me saludó con una inclinación apenas perceptible. El vidrio de la garita resumaba condensación. La estufa eléctrica chisporroteaba de vez en cuando, como si masticara un insecto invisible. «No la vi salir», dijo sin que yo preguntara. Entró a las 5:22, como siempre. El reloj marca con imanes, ya lo sabe. A la salida hay cola. Hoy no la hubo. El turno acabó a las 10. El cuaderno de registro mostraba líneas rectas, nombres leídos muchas veces, un abecedario de cansancio. Estela había fichado al entrar, no al salir. ¿Cámaras? Solo la del acceso. Y no grabamos. El gerente no cree en fantasmas, respondió con una sonrisa que no tuvo humor. Cuando me dejó pasar, el pasillo anexo a la línea de producción respiraba todavía los ecos del turno. Un ventilador seguía girando sin propósito y el olor a latas recién selladas me rodó por la garganta con su barrillo dulce y repulsivo. En una taquilla abierta encontré un sobre de papel con la esquina húmeda, como si hubiera absorbido una lágrima. Dentro, 2 papeles, un recibo de empeño por una cadena de plata y una nota escrita a mano: «No vuelvas al canal, no digas mi nombre. Si se enteran, no habrá segunda oportunidad». La caligrafía era nerviosa, de trazo fino, con esas rectas demasiado altas de quien aprendió a escribir bajo vigilancia. Oí pasos detrás de mí, pasos que quisieron ser silenciosos, pero el tacón de una bota rozó una lata caída y el sonido rebotó por el pasillo como un dado mal lanzado. «¿Busca algo, señor?» La voz pertenecía a Clara, jefa de turno. Ojos claros de quien no conoce el sueño profundo desde hace años. Tenía las manos limpias, quizá demasiado limpias para aquella hora. Olían a detergente fuerte. Me tendió una toalla de papel. La tomé para limpiar mis dedos del polvo de la taquilla. «Todos están preocupados», dijo, y su tono ensayado dejaba ver el hueco detrás. «Estela se fue temprano. Le dolía la cabeza. Tenemos permiso para esos casos». ¿Quién firmó su salida? Una vacilación mínima, un pestañeo. Yo. Le mostré el registro. No había salida. Se me pasó escribirlo, justificó. Y el silencio que siguió fue más largo de lo razonable. El viento se coló por una rendija y movió una cinta roja pegada al marco de una puerta. Ese roce produjo un sonido tierno y torpe, como el de una cometa mal cocida. Decidí pedir acceso a los congeladores. Clara dudó. Damián apareció por detrás, apoyando su peso en el quicio. «Están apagados desde las 9», dijo. Su voz quiso sonar despreocupada, pero la garganta no acompañó. Caminamos hacia el cuarto frío. El suelo condensaba el agua en dibujos caprichosos. Al pisar, la suela crujía con un quejido de azúcar solidificada. Abrí el primer congelador, vacío. En el segundo, paquetes apilados con etiqueta: caballa, jurel, anchoa. El tercero tenía un olor que mis recuerdos archivaron bajo error. No era exactamente carne, ni tampoco descomposición. Era una mezcla agria, mineral, que recordaba el interior de una bolsa médica. Dentro, un contenedor azul de plástico. Lo levantamos. Alguien había fregado el fondo con ahínco. La superficie brillaba con esa piedad sin fe de quien cree que el cloro es un perdón. Encontré un cabello largo, negro, enredado en una junta. Lo guardé. Clara apartó la vista. «¿Dónde está el gerente?» «No vive aquí. Viene los lunes», dijo Damián. «Pero hoy es jueves». Precisamente. En los pueblos, los calendarios a veces son excusas. Salí de la fábrica con la sensación de que el aire había aprendido algo que yo aún ignoraba. El canal corría paralelo a la carretera y, a ratos, se metía bajo los huertos, dejando un espejo oblicuo entre berenjenas y mangueras. A orillas del canal, una camioneta vieja, blanca, con el logotipo semiborrado de una empresa de limpieza. Todo el lateral estaba moteado de salpicaduras oscuras. Toqué una con la yema del dedo, áspera, adherida. Al acercar la mano a la nariz, el olor era inequívoco, pero no lo nombré. Algunos olores, cuando se nombran, se quedan. Detrás de la camioneta, sobre el barro,
Había surcos de ruedas que entraban y salían por el mismo punto, como una respiración que no consigue decidir si termina o empieza. Una bandada de gorriones estalló de un seto, y el sonido de sus alas fue un mantel sacudido en mitad de la nada. En la cuneta, además de colillas y una lata abollada, encontré un objeto pequeño, un botón de nácar artificial con 2 ranuras. En su borde tenía un hilo azul marino que había sido cortado hace poco. Todavía mostraba la memoria de su nudo. Más adelante, en una curva, hallé un pañuelo de papel arrugado que olía al mismo perfume barato de la bufanda. En las fibras, un resto de maquillaje oscuro, casi negro, máscara de pestañas quizá. No había sangre, ni barro. Lloviznaba en finas hebras cuando regresé a la casa de Estela. El porche tenía geranios que resistían lo imposible. La puerta, un llamador con forma de... Tomás Mencía me abrió como si llevara horas en esa postura, la mano suspendida sobre el vacío, y me dejó pasar sin pronunciar su propio movimiento. Dentro, el reloj de pared marcaba minutos con un tic que parecía venir de otra habitación. La madre, Rosa, se secaba las manos en el delantal, como quien quiere borrar una escritura de la piel. Se iba y venía en bici, dijo Tomás. A veces se quedaba un rato con su prima Marta, en el huerto de los Silva. Pero hoy, los Silva no estuvieron. Los perros de los Silva ladraron raro. Anoté, perros. A veces son los únicos testigos no manipulables, salvo por el hambre. ¿Tenía enemigos? La pregunta parecía ridícula en una sala donde las paredes exhibían diplomas de costura y una foto de comunión. Rosa tardó en responder. Su silencio tuvo ruido de cucharas apiladas con prisa. Hizo amigos nuevos, dijo al fin. Desde hace meses llegaba con olor a cloro y a ese perfume. Decía que no era suyo, que en la fábrica se impregnaba de todos los olores. La ventana tembló bajo una ráfaga. La cortina se infló, revelando la silueta de la lámpara sobre la mesa, que vibró con ese zumbido bajo de los cables viejos. ¿Recibió dinero últimamente? Tomás tragó. Fue un gesto vertical, visible. Pagó una deuda, la del dentista, y compró un teléfono mejor. ¿De quién era la deuda? Mía. Nadie en el valle ignora que las deudas paternas suelen pagarse con el salario de los hijos, cuando los salarios son los únicos animales que aún crecen. Pedí ver su habitación. Orden estricta, como si vivir se le pareciera preparar una maleta. Ropa doblada, un espejo con la esquina rota, un libro prestado de la biblioteca, una novela policíaca, subrayada en párrafos donde los culpables olvidaban cerrar una puerta, y, en el cajón superior, un paquete de cigarrillos abierto al revés, con 2 colillas guardadas cuidadosamente en su interior como si fueran semillas. Olí una mentol. No había mentol en la casa. En la mesilla, una tarjeta plegada de un bar de carretera. El resguardo, a 4 kilómetros, junto a la estación abandonada. Apuntado a mano en el reverso. Martes 21. Habla con él. No hables con ella. No te quedes sola. El reloj de pared cumplió. Indiferente, con su promesa de segundos. En el exterior, un perro lanzó un ladrido agudo, y otro respondió desde más lejos con un tono que no era de desafío, sino de reconocimiento. Tomás se asomó. Es el de Marta. Debe haber olido algo. Lo seguimos. La noche, más fría, contrajo los espacios. En el lindero con el huerto de los Silva, el perro escarbaba con su resuello levantaba pequeñas nubes debajo. Me arrodillé y palpé la tierra, húmeda y removida, con manos torpes. A pocos centímetros encontré una pulsera de silicona con la inscripción de un gimnasio local. Fuerza y sal. No era de Estela. La muñeca sería demasiado ancha. Pero en el interior, con tinta que se borra con sudor, alguien había escrito una inicial y un número. El 7. Una brisa trajo un olor distinto, como tinta fresca o goma recién cortada. Guié la linterna hacia la acequia. Un trozo de goma espuma blanca flotaba, encajado entre 2 piedras, con marcas de uñas, minúsculas hendiduras que dibujaban la figura desesperada de quien intenta salir sin ruido. En ese instante, todo se calmó. Ni grillos ni hojas. La calma que sigue a un nombre pronunciado en voz inaudible. Había leído esa quietud en otros escenarios. Precede a las revelaciones mezquinas. Pedí a Tomás y a Rosa que volvieran a la... El perro me miró como si preguntara por qué los humanos huelen tan poco, y regresó a su guarida con un quejido satisfecho. Caminé solo hacia
El resguardo. La carretera, vacía como una promesa fácil, reflejaba mi linterna en sus cicatrices de piedra. El bar tenía luz cálida, esa calidez que se quiebra al primer golpe. Dentro, 2 camioneros enmudecieron al verme. La camarera, Lucia, según el nombre bordado, enjuagaba vasos con energía. Un televisor sin volumen mostraba un partido de fútbol grabado. El balón resoplaba en silencio contra las redes. El olor a grasa vieja contó más que cualquier saludo. Pedí café. ¿Conoces a Estela Mencía? Pasa a veces, respondió, sin mirarme. ¿Con quién habla cuando pasa? ¿Con quién paga? La sinceridad adoptó el tono de una resignación de turno. Le mostré la tarjeta. ¿Quién escribió esto? No es mi letra, dijo rápido. La de alguien que dejó de tener prisa. Me señaló con la mirada el brillo de una máquina tragaperras apagada. En su superficie, huellas de dedos recientes dibujaban un mapa ansioso. Hay alguien que viene los martes, añadió. Se llama L. Nadie sabe el apellido. Llega con una furgoneta de limpieza. Huele a cloro. El café sabía a ceniza amable. Al salir, la noche había ganado densidad. Frente al bar, la estación abandonada levantaba su esqueleto de hierro como si quisiera recordar que la gente se marcha, pero las estructuras se quedan para custodiar lo que no ocurrió. Un grafití en un muro rezaba: no mires el agua después de medianoche. Un consejo o una amenaza. No supe. Me acerqué a las vías. Sobre el balasto encontré restos de cinta adhesiva industrial y un trozo de cuerda con fibras. Cerca, un mechón de pelo corto, castaño claro, distinto del que hallé en el congelador. Un búho movió el cuello y emitió un sonido grave. Esa nota se pegó a mis costillas. Supe entonces, no por certeza, sino por esa lógica de sombras con la que funcionan los casos difíciles, que Estela formaba parte de algo que no había empezado con ella. Un tráfico menor, quizá, un río clandestino que arrancaba en deudas y desembocaba en dinero de mano en mano, cloro para borrar, notas con pronombres amputados. En la estación, al pie de un poste, había marcas de neumático con dibujo irregular, un patrón desgastado que repetía, al ritmo de la rueda, un defecto cada 2 vueltas. Anoté: furgoneta rectificada, llanta recauchutada. A esa altura, la madrugada tenía un filo azul. El frío dejaba en la boca un sabor. En el silencio, escuché pasos lejanos en el andén, pasos que iban y venían sin avanzar, como si alguien ensayara el miedo. Dirigí la luz. Nadie. Solo un saco de arpillera colgado de un clavo, meciéndose con un movimiento que imitaba al de un cuerpo. De su interior se desprendía un olor a detergente y a pescado reseco. Lo corté con la navaja y cayó al suelo con un suspiro. Dentro, nada más que trapos húmedos, pero entre ellos, un papel plastificado recortado de un carné de acceso: visitante planta congelado 1923. El nombre había sido raspado con algo punzante, pero le quedaban 2 letras supervivientes, L y A, separadas por un espacio. El viento cerró y abrió la puerta del viejo despacho del jefe de estación. Un golpe seco. Otro. La mandíbula del edificio se manifestaba. Entré. Sobre la mesa había una libreta escolar sin tapas. En sus páginas, sumas de pequeñas cantidades, fechas sueltas, iniciales. En el margen de una de ellas, un dibujo torpe de un pez abierto con líneas hacia afuera, como si alguien quisiera explicar a un niño cómo se destripa sin poesía. De nuevo, el olor: cloro. Ese día había sido un dios torpe recorriendo el valle. Un dios con manos, con errores. Salí cuando el cielo empezaba a ensayar un gris indeciso. En el canal, el agua llevaba trocitos de caña y espuma. Una garza levantó el vuelo, con un chasquido de alas que empaquetó el aire. En la superficie, junto al puente, flotaba una tarjeta de plástico blanca con un código de barras. La pesqué con 2 ramas. Era una acreditación de Servicios de Limpieza La Arboleda. Vencida, sí, pero con un detalle que me afiló el pulso. La foto era de Estela, cabello recogido, una sombra de sonrisa defensiva. ¿Trabajaba en 2 lugares? ¿O alguien había usado su imagen para entrar sin dar explicaciones? En la esquina inferior, la firma impresa del gerente L. Andrade. Noté que alguien me observaba desde la otra orilla. Una figura delgada, gorra calada, chaqueta azul marino. No huía ni se acercaba, simplemente medía. Cuando elevé la linterna,
la figura dio un paso atrás y desapareció con una prudencia aprendida en patios traseros. Allí, en el residuo de la noche, entendí que el caso había dejado de ser una desaparición para convertirse en una pregunta con varias bocas. Estela, el cloro, la furgoneta, la escuela, el bar, las iniciales, y un valle acostumbrado a que los secretos se guarden en frío. Al regresar a mi coche, sentí bajo el pie un objeto duro. Era una pieza metálica, un trozo de cerradura con dientes retorcidos. La superficie tenía restos de un adhesivo marrón y, incrustada en el borde, una minúscula fibra de tela azul marino. La guardé junto al botón de nácar. El amanecer, todavía con sueño, me encontró preparando un mapa mental, puntos bajo la piel del valle, unidos por ligeras pulsaciones de sospecha. No sabía aún que había un testigo esperando para hablar en la luz del día, alguien que llevaría un abrigo que olía a naftalina y una verdad que se diría a cuentagotas, como quien riega una planta que no quiere florecer de golpe. Pero antes de esa voz, antes de las confesiones partidas, el valle quiso ofrecer otro sonido. Desde la fábrica, un pitido agudo, sostenido, como un electrocardiograma que se niega a declarar la hora final. Y en ese pitido, un mensaje que el metal parecía deletrear. No mires al agua, mira lo que el agua devolvió. Me giré hacia el canal, y entonces vi, encajada en la rejilla donde el agua cede al molino, una cartera de piel oscura. El cuero, hinchado, exhalaba un olor que parecía mezclar todos los anteriores en una sola sílaba densa. Dentro, además de billetes húmedos, había un carnet con una foto que ya conocía, la de L. Andrade, gerente Ausent, y tras el plástico de la guía sanitaria, una nota breve, escrita con esa misma caligrafía nerviosa que ya tenía en el bolsillo. A medianoche, la escuela. Lleva el cloro. Ella no debe mirar. La brisa giró el columpio oxidado en algún lugar detrás de mí. El chirrido volvió a sonar como una risa que no sabe pronunciar palabras, y la historia, apenas nacida, respiró hondo por primera vez. A la luz opaca de la mañana, con el vaho aún pegado a las zanjas y el canal bajando lento como un animal que ha comido de más, volví al valle con la cartera hinchada, metida en una bolsa de evidencia, y la sensación de que el nombre de L. Andrade era un puente demasiado pulcro entre demasiadas orillas sucias, y en los pueblos, los puentes así no duran si nadie los sostiene con silencio. Desayuné de pie, un café negro que parecía haber colado la noche anterior el propio Damián, y anoté en la libreta: Estela con doble rol fábrica y limpieza, la escuela como sístole del secreto, el cloro como bautismo torpe, el bar como confesionario con luces cálidas, el canal como ataúd, siempre a medio cerrar. A las 8:17 toqué la puerta de Marta, la prima de Estela, porque los perros, ya lo dije, mienten menos que los hombres, pero hay mujeres que han aprendido a oler como los perros y a hablar como si no lo hubieran hecho nunca. Me abrió con un jersey demasiado grande, el pelo recogido por pereza y un gesto de alguien que ha dormido de costado sobre un pensamiento incómodo. Su casa olía a remedios caseros, alcohol y romero, bicarbonato y cebolla. Al fondo, el perro me miró con una deuda de ladrido y la saldó bajito, como si pidiera permiso para estar vivo. «La última vez que la viste», dije sin aire de pregunta. «El martes», respondió, y su voz se quebró en una sílaba que intentó hacerse pasar por tos. Me pidió una caja. «¿Qué caja?». Se mordió el labio, y no por coquetería, por tiempo. «Una azul, de plástico, con tapa hermética, para guardar productos». Dijo que eran de limpieza, que no quería que se mezclaran los olores en su armario. Entramos en la cocina. Sobre la mesa había migas que parecían un mapa de un archipiélago sin nombre. Me alargó la tapa. Tenía marcas de uñas. Quise creer que de abrir con prisa. «¿Te habló de L? ¿De qué L?» «El de Andrade». «Nada. Una nada con pies». Le mostré la acreditación mojada. La mirada le hizo de espejo a su respiración. Ambas se empañaron. «Eso no es suyo», alcanzó a decir. Pero su negación olía a novedad. Y la novedad en los pueblos nunca coincide con la verdad la primera vez. Antes de irme, el perro se empinó sobre el umbral y lamió el aire que venía de la calle. Olió algo que yo no. Se quedó mirando hacia la acequia
con un interés que solo vi en soldados que aprenden que el siguiente segundo puede ser el último cuerdo. Seguí la dirección de su hocico. Allí, colgada en el alambre de un cercado, una tela oscura, rasgada, con borde de costura azul marino. La corté con la navaja y la guardé junto al botón. Dos voces de la misma prenda empiezan a cantar si uno las escucha lo suficiente. A las 9, en la comisaría local, el agente de guardia, Ramón, me atendió con los párpados aún negociando su trato con el día. Su mesa tenía la geografía conocida de las estaciones pequeñas, un vaso de plástico con bolígrafos que ya no pintan, un sello de caucho con fecha de hace 2 días, un póster de prevención de robos clavado con chinchetas torcidas. No hay denuncia formal. Todavía, dijo. Porque la familia espera, usted sabe, a veces las chicas, y dejó la frase en ese borde resbaladizo, donde el prejuicio y la estadística se pretenden pareja legítima. Le pasé la cartera de Andrade, la nota plastificada de visitante y la acreditación mojada con la foto de Estela. El bostezo se le heló a medio camino. El gerente, masculló, no pisa la planta desde la semana pasada. Dice que odia el frío, no es el problema. Dije, sino lo que se conserva en él. Pedí ver el expediente de inspecciones a la fábrica y a la arboleda, la empresa de limpieza. El archivador metálico acogió mi petición con el quejido de quien lleva demasiado peso mal distribuido. Los sellos contaban una historia de visitas anunciadas, de placas de aluminio lustradas la víspera, de planes de riesgos firmados con tinta que no ha olido nunca un derrame. ¿Y la escuela? Pregunté. Es municipal. Abandonada desde el cierre por recortes, respondió Ramón. Se usa a veces para reuniones del club de pesca. Y para no preguntar qué hacen los adolescentes cuando no tienen dónde ir, le pedí las llaves. No hacen falta, dijo, con una sonrisa que confesaba flaquezas. Mientras Ramón fotocopiaba mis hallazgos porque la tecnología avanzada en el valle se llamaba fotocopia, entró un hombre con un abrigo que olía a naftalina, justo como había anunciado mi intuición nocturna. Tenía el rostro largo de quien ha perdido tantos autobuses que ya solo camina. Se quitó la boina acercándola al pecho, no por cortesía, sino por costumbre. Vengo a hablar, dijo, y su voz trajo grano. La radio mal sintonizada de su... Se presentó como Eusebio, ex portero de la estación, cuando había trenes y las parejas se despedían prometiendo cartas que no iban a escribir. Vi a la chica, anunció sin necesidad de pregunta. Hace 3 noches, contuvo la mirada, como si la apartara de un peatón que nunca llega a cruzar. No estaba sola, estaba con el de la furgoneta blanca, la de limpieza. ¿Andrade? Negó, con la exactitud de quien niega algo que conoce. El otro, el flaco, le dicen Lobo. Nadie sabe su nombre, o lo saben, y no quieren pronunciarlo. Eusebio relató que los vio descargar algo en sacos de arpillera y subirlo a la escuela por la parte trasera, la que mira a los huertos. Olía fuerte, dijo, y sus aletas nasales, ancianas, dibujaron una mueca de descorche. A mí el cloro me trae a mi madre fregando, y esto era otra cosa. Cloro con otra cosa. Con prisa. Lo dejé seguir, sin preguntas. Hay testimonios que solo necesitan un hueco de aire que la chica miraba para abajo, como si leyera el suelo. Él iba delante, silbando, un silbido sin música. No se cuidaba de ser visto. ¿Viste el rostro? Sombrero bajo, chaqueta azul, botas con barro viejo en el dibujo. Lo del dibujo me atravesó. El defecto de la rueda también deja barro viejo en el dibujo. Eusebio añadió un detalle que parecía un capricho del destino o un lazo deliberado. Cuando cruzaron, un perro ladró, y él se agachó rápido, como si los perros le conocieran los tobillos. Agradecí su voz con ese tipo de gratitud que no resuelve, pero acompaña. Al despedirse, dejó sobre la mesa un llavero viejo, una llave grande, de hierro, con etiqueta, Cuarto Calderas Escuela. La encontré detrás de la puerta hace 2 inviernos. Dijo, por si sirve. El metal tenía ese frío con memoria de habitaciones cerradas. De vuelta en la escuela, el viento había limpiado el patio, dejando trozos de cielo colgando en los charcos. Parecía un taller de vidriera descubierto por accidente. Entré por la puerta lateral, con la llave en el bolsillo, como un obsequio de otra época. El pasillo olía menos a desinfectante que la noche anterior, como si la casa, durante el día,
respirara por otras. Bajé al sótano por una escalera que los niños no debían conocer. La barandilla grasosa, peldaños rotos donde alguien había pegado cinta, y la cinta había decidido seguir sola, como serpientes de plástico. La llave encajó en el cuarto de calderas con una satisfacción que no sentí yo. Adentro, el aire era más denso, cruzado por una humedad que se pegaba a la nuca, como dedos de estudiante que no quiere soltar su cuaderno. Había tanques viejos de agua, tuberías con pintura hinchada y al fondo un estante metálico con productos de limpieza, cloro, amoníaco, detergentes industriales. El estante, sin embargo, tenía en una repisa inferior marcas de carga, rayones blancos curvados, como si se hubiera arrastrado algo pesado con esquinas. En el suelo brillaba una línea que parecía un hilo de pesca, y resultó ser filamento de cinta de embalar. Siguiéndola, llegué a la pared del fondo, donde un rectángulo de humedad dibujaba otra puerta detrás de la pared. Golpeé con los nudillos. El sonido devolvió un hueco. Busqué el borde, pasé la uña, y levanté un panel de contrachapado pintado del color de las excusas municipales. Detrás, un cuarto pequeño, sin ventanas, con azulejos que quisieron ser blancos y se rindieron a la nicotina. En el centro, 2 mesas plegables de camping. Encima, bolsas azules de plástico con cierre hermético. Estaban vacías, pero el plástico retenía ese olor mineral, agrio, como a metal químico, y la superficie superior tenía círculos de frascos, marcas de vasos, y en uno de los bordes, una mancha ovalada más oscura, que cuando la acerqué a la nariz, me dejó ese latigazo antiguo, sangre lavada 2 veces. En la esquina, un enchufe múltiple, con lámparas de calor apagadas. Y en el suelo, bajo una de las mesas, un trozo de plástico duro, curvo, con un número en relieve, 7. Recordé la pulsera L7 y sentí ese encaje que hace clic en los casos cuando 2 piezas deciden reconocerse en público. Sobre la otra mesa, descansaba un cuaderno manchado. No era un cuaderno de escuela. Hojas con papel carbón detrás. Copias que se arrancan para que el original no corra. Listados de turnos. Nombres incompletos. Importes en euros junto a letras A, B, C. Y una columna marcada puente. Puente significaba alguien que recibía y entregaba y no preguntaba la procedencia de las manos. En uno de los márgenes, como si alguien hubiera tomado notas al teléfono, aparecía una palabra repetida 2 veces, vivos, y luego, en otro renglón, ya no. El corazón me sonó como un reloj sin pared, pero no aceleró. No aprendí a correr en los sótanos, sino a traducir. Traduje. El cuarto no era una morgue clandestina, era una sala de tránsito. Los sacos que describió Eusebio y la goma espuma, con uñas de la acequia, hablaban de contención y de prisa. Aquello no olía a desaparición final. Olía a desaparición intermedia. Humanas o no, las cargas se guardan con cloro cuando van a tocar otros ojos. Registré los azulejos en busca de marcas de arrastre. En la junta de 2 piezas encontré una fibra gris, sintética, como de alfombra industrial. La recogí con la pinza. El aire cambió cuando volví a colocar el pan. No porque entrara alguien, sino porque todos los lugares que esconden algo respiran distinto cuando les devuelves la máscara. Arriba, en el aula de ciencias, un ruido de papel. Un pájaro se había colado y golpeaba el vidrio tratando de recuperar la geografía donde el cielo no se detiene. Lo dejé salir, y en ese aleteo se me ocurrió que el bar, el resguardo, debía su nombre a una especie de teoría general de la supervivencia que en el valle tenía su propia gramática. Volví al bar. Lucía me reconoció con una tensidad nueva en los enrojecimientos de los ojos. La televisión repetía goles invisibles. El aceite seguía oliendo a ayer. ¿Qué se sabe del lobo?, pregunté mientras dejaba la taza vacía exactamente donde el posavasos dibujaba un eclipse de cartón. Que aprende rápido lo que le conviene y olvida lo que le da trabajo, dijo, sin teatro. Que cobra en metálico. Que a veces aparca mal y nadie se atreve a anotarle. Que tiene una novia, que no es su novia, una morena, con uñas azules. Y que un martes llegó con la chaqueta mojada hasta el codo y le temblaba una mano, no por frío, sino por costumbre. ¿Vino con Estela? Una vez, reconoció después de vacilar. Se sentó en la esquina, donde el ventilador no gira. Ella ordenó agua. Él pidió cerveza sin mirar el vaso.
Ella miraba el móvil, y no tocaba el móvil. Él la miraba a ella como si estuviera mirando a otra. ¿Qué otra? La que él quería que ella fuera. En la barra, un papelito con cuentas sumadas precipitadamente, pringado de grasa, tenía 2 letras dibujadas con la punta de un dedo húmedo. L-A, un juego, la de artículo, la de la arboleda, la de lo que Lucía no decía. Un camionero entró con un golpe de puerta y odió lo suficiente la conversación como para irse al fondo a elegir música que no iba a sonar. Al salir del bar, el sol decidió representar el papel de sol sin ganas, y me dio la luz suficiente para ver que la camioneta de limpieza, o una de su familia, había pasado de nuevo por el camino próximo a la escuela. Las huellas de neumático repetían su defecto cada 2 repeticiones, y un trozo de caucho, delgado como una piel de fruta, se había desprendido y se había quedado atrapado en una piedra. Lo metí en la bolsa. Crucé con paso rápido hacia la planta. Damián chasqueó la lengua cuando me vio, como si tuviera un pequeño motor que se activa con la culpa ajena. No hay nada que ver, dijo en el tono de quien sabe que esa frase no sirve ni para sí mismo. Estoy buscando al que no cree en fantasmas, respondí. Al que firma sin venir. Andrade viene cuando lo llaman, dijo otra voz. La de Clara, apareciendo con un archivador contra el pecho, como si llevara a un niño que no quiere que se vea. Hoy lo llamé. Llegará tarde, supo. Los gerentes siempre llegan tarde al incendio, que ellos mismos declararon seguro. Pedí ver los registros de mantenimiento, los partes de residuos, las órdenes de limpieza externa. Me pasaron copias, con el gesto de quien da pan viejo a un hambriento. Puede calmar, pero no alimenta. En las órdenes de trabajo, los martes aparecía a menudo el concepto externo escuela municipal repaso, y, en la columna de empresa, la arboleda. La firma de recepción era un garabato, que si uno se acercaba, podía jugar a ser C. ¿Clara? Pregunté. Sonrió sin dientes. C. De cerrado. Ese humor no nació en el valle, pensé. Quizás se lo habían enseñado los turnos, esa universidad de los cinismos útiles. La alarma aguda volvió a sonar desde el fondo, y Damián se encogió como si el pitido le pellizcara un tendón antiguo. Puerta del muelle, dijo, y se fue casi a trote, con la barriga por delante y la sombra por detrás. Lo seguí. En la plataforma de carga, junto a los palés de cajas marcadas por lotes y fechas, un gato nos observaba con indiferencia profesional. La cortina plástica del muelle se movía como una medusa lenta, y entre sus tiras apareció por un segundo la silueta de una chaqueta azul marino que retrocedió al verme. ¡Eh! Gritó Damián con un valor que le nació del susto, y salió tras la sombra. En el suelo, entre los palés, vi una tarjeta troquelada a estos lugares. Las escupen como si fueran semillas con las letras «Vis» a medias, y un olor que no encajaba. Un perfume floral barato. Sí, pero con un fondo de coche nuevo que no deberían tener las narices de la fábrica. Me asomé al exterior. El patio de maniobras daba a una carretera secundaria por donde uno puede desaparecer sin necesidad de correr. En la esquina, recostada contra el muro, estaba la furgoneta blanca. El logotipo de la empresa de limpieza había perdido el verde vivo. Ahora era un verde que recordaba a una fruta enyesada. La puerta del conductor se cerró con un golpe. Apreté el paso, y cuando llegué, la cabina estaba vacía. Alguien había salido por el otro lado, saltando hacia el seto que separaba la fábrica del terreno baldío. En el reposabrazos, un guante de látex arrugado, seco, con un pliegue de maquillaje oscuro. En el suelo de goma, impresas en negativo, las suelas de unas zapatillas deportivas de dibujo abierto, la marca de la noche en la escuela. El espejo retrovisor colgaba un amuleto con una pata de conejo azul, azul elástico, artificial, igual que el hilo del botón. En el compartimento de la puerta, una caja de cigarrillos mentolados abierta al revés, con 2 colillas guardadas como semillas. No las toqué. Atrás, el espacio de carga olía a cloro, sí, y a plástico contenedor, y a esa humedad que deja un cuerpo cuando ha estado mucho rato quieto, y a pescado procesado que no llegó a latas. Había ganchos en el techo, a los que se engancha la compra de los sábados cuando uno no quiere que la carne gotee. Había también una manta de mudanza con fibras grises, como la que recogí del sótano, y una caja de plástico con tapa azul, rota en una esquina, con manchas ovaladas que no quise nombrar todavía. Lo extraño no fue nada de eso,
sino un objeto fuera de lugar, un silbato metálico, pulido por dedos anónimos. Lo llevé a la nariz. Olía a saliva vieja y a menta, no a mentol de cigarrillo, sino a menta de caramelos de guardia. La conclusión se me impuso sin pedantería. Lobo silbaba sin música porque tenía el silbato en el bolsillo y la costumbre en la lengua. Cuando regresé al muelle, Clara ya no estaba. Damián volvió a aparecer con la respiración al borde de la tos. Se fue por el baldío, dijo. Y Sus se fue, sonó a, no quería ser visto contigo. ¿Quién? Él de siempre. Vino entonces, lo que en estos valles llaman una coincidencia, y en los casos yo llamo obediencia de los hechos. Un coche gris, con un brillo que no pertenecía al valle, y matrículas demasiado nuevas, entró lento, como si el asfalto pudiera romperse bajo su peso. Bajó un hombre cincuentón, postura de contable bien pagado, corbata aflojada con cálculo, y unas gafas de sol que insistían con ridículo en no caerse de su jerarquía. Soy Andrade, dijo, ofreciéndome la mano como quien cede un trozo de pan a quien no come en su mesa. Le mostré la cartera húmeda que el canal había devuelto. No dirigió la vista a su foto. Miró mis ojos, esperando mi línea. Y eso me dijo más que cualquier exclamación de sorpresa ensayada. La perdí, dijo por fin, y ese verbo se quedó entre nosotros con el descuido deliberado de quien también pierde recibos y responsabilidades. La encontró el agua, respondí. El agua siempre devuelve lo que le sobra. ¿Qué sugiere? Que tiene empleados con demasiadas llaves y demasiada costumbre de abrir puertas que el municipio ha olvidado cerrar. Andrade respiró por la nariz, una nariz trabajada para reuniones de aire acondicionado. Llevamos limpieza a la escuela porque la usan clubes y... Hizo una pausa breve. Porque hay ratas. Más de las que usted cree, dije. Y no todas muerden cables. Me pidió hablar en privado. Cuando esa petición se formula delante de personas que no esperan escucharla, uno está seguro de no estar solo. Damián entendió y se fue. Un gato dejó de fingir indiferencia y afinó las orejas. Una cámara muerta parpadeó como si quisiera por un segundo volver a existir. No me gusta que el valle me mezcle con sus supersticiones, dijo Andrade sin elevar el tono. Pero si hay una empleada desaparecida, es asunto de todos. Se llama Estela Mencía, dije. Y su foto ha entrado con usted donde no debía. Hay subcontratas, respondió. Yo no gestiono esas cosas. Su plural quería decir singular, y su singular quería decir nadie. Le pregunté por Lobo. Frunció una piel que creía que fruncir era lo mismo que pensar. No conozco apodos de esa clase. Quizá conozca su defecto de rueda, repliqué, y le mostré el caucho desprendido y la foto mental de los surcos en la estación. Le enseñé también el botón, la tela azul, la colilla mentolada guardada como reliquia. Sus gafas se oscurecieron un poco, y no era por el sol. Le sugiero, dijo, ahora con la cortesía que usan los que aman las sugerencias que son órdenes, que no culpe a quienes dan trabajo en un valle que no puede pagarse tantas preguntas. Sonó otra vez, desde la planta, la alarma de puerta, un sonido que se convirtió en metrónomo de nuestra conversación. Le sugiero yo, le devolví, que no culpe a quienes hacen preguntas en un valle que no puede pagarse tantos silencios. Nos separamos sin acuerdo, él hacia su coche gris, con destino a una llamada que ya estaba esperando. Yo hacia el canal, porque el agua había hablado una vez, y las aguas, cuando encuentran su voz, se vuelven charlatanas si uno aprende su acento. En el puente de madera, un grupo de niños lanzaba piedras bajas, compitiendo por quién lograba más saltos. Les pregunté, con la seriedad que merecen los testigos pequeños, si habían visto la furgoneta blanca. Uno señaló con la barbilla, como Jacinto el pastor, hacia la zona de los silos viejos. Ahí guarda cosas el señor de las uñas azules, dijo. Y los otros se rieron, no por malicia sino por pertenecer de pronto a la historia de los mayores. ¿Uñas azules? La novia. Se las pinta así, como chuches. La novia con uñas azules, Lobo con chaqueta azul, pulsos de un mismo color. En los silos, el viento producía un órgano grave, y las aberturas se oscurecían como bocas sin dientes. El olor era un catálogo, polvo de grano, orín de gato, y al fondo, otra vez, ese aleteo químico que ya me hablaba sin traducción. En el suelo de la nave principal, de cemento agrietado, quedaban ruedas de carros de mano marcadas con líneas de cloro seco. Un blanco que cuando se quiebra en las grietas
hace mapas de costas que no existen. Seguí las líneas hasta una sala lateral. Encontré allí una estantería con cajas iguales a las de la furgoneta. Tapas azules, cuerpos transparentes, en las etiquetas, escritos con rotulador, nombres que parecían bromas internas. Cebo, anzuelos, hielo, salsa de nata. En el piso, junto a la pared, una bicicleta apoyada, de mujer, con una cesta delantera. En el manillar, atada con un elástico, una cinta de tela con flores pequeñas. Entre las flores, el mismo perfume barato que ya me perseguía con constancia. Acercando la nariz a la cesta, distinguí además un olor que uno aprende en hospitales y no olvida: betadine. La mezcla me llevó directo a Estela. Fábrica, limpieza, bar, escuela, silos, bicicleta. Nadie guarda una bici así de pulcra en un lugar así de sucio si no piensa volver pronto. En el interior de la cesta, un papel doblado varias veces, recibo de un giro postal por una cantidad mayor a 2 meses de sueldo. Destinatario: T. Mencía. Remitente: E.M. Fechado el lunes. Junto al recibo, una tarjeta de un gimnasio. Fuerza y Sal. La misma pulsera. El número 7 parecía reírse con la boca cerrada. Atravesé la nave hacia la zona de oficinas. El polvo había almacenado huellas recientes. Un festival de suelas y de indecisiones. En una mesa, una cajita de metal con chicles de menta. El silbato y su aliento tenían casa. En un cajón, atragantado, un sobre marrón con recortes de periódico, desapariciones, robos de cobre, un reportaje sobre la crisis que sacó a gente de sus casas como si fueran muebles sin factura. En el reverso de uno, una anotación: el agua lo arregla todo, si sabes cuándo mirar. Había también fotografías pequeñas, impresas con impresora doméstica, de matrículas, algunas borrosas, otras no, entre ellas la de un coche gris con brillo de ciudad. Lo sabía. Andrade no ensucia, pero su brillo deja sombra. Grabé el número en la memoria como si fuera un verso fácil. El sonido cambió afuera, y no me refiero al viento. Un motor se acercaba despacio. No el de la furgoneta, más grave, sino el de una moto con escape ajustado. Ese zumbido, que los mecánicos llaman música. No me escondí. A veces conviene regalarle al enemigo la ilusión de elegir dónde te encuentra. La moto entró, apagó el motor todavía en movimiento, y el silencio que le sucedió fue seco. Bajó alguien con casco, uñas azul oscuro, chaqueta de cuero barato, y la manera de caminar de quien no quiere parecer que corre. Se quitó el casco. El pelo, moreno, cayó pesado sobre los hombros. Me miró y no preguntó quién era, como hacen los que ya tienen las respuestas que les convienen. No puedes estar aquí, dijo. Puedo si estaba ella. ¿Quién? La que todavía no sabes si eres tú o una que fuiste. Hizo un gesto de fastidio auténtico. Mira, no sé qué haces preguntando como si esto fuera la tele. Aquí nadie vio nada. Aquí se guarda y se olvida. Y tú te vas. Tú no eres club de pesca, dije, señalando una caja con anzuelos escrita a rotulador. Tú no eres domingo de familia. ¿Y tú eres quién? Soy quien va a preguntar por qué tus uñas tienen la misma sombra que el hilo de un botón que alguien perdió donde no debía. La mujer me dijo que se llamaba Lía, pero podía haber dicho Luna, y habría olido, a lo mismo se encogió de hombros. Te haces daño pensando que todo encaja. A veces las cosas se parecen, y ya. La fábrica huele a cloro, y el canal huele a agua, y el bar huele a comida, y tus palabras huelen a un miedo que intenta oler a indiferencia, dije. Y no lo dije para herir, lo dije para reconocer su esfuerzo. Bajó la vista, y en ese movimiento, en ese segundo de abrir la garganta al suspiro que no sale, se le asomó la verdad por los bordes de los ojos. No sabes lo que es deber, dijo, y lo dijo como quien prefiere trabajar con los vocabularios. Se debe al que te saca del barro, se debe al que paga cuando nadie te mira, se debe al que te dice: ese dinero no es tuyo, y tú no preguntas de quién. Y Estela, ¿a quién debía? A demasiados, soltó, como si escupiera una espina pequeña. A su padre, a ti si te dejas, al gerente que no firma pero decide, al que mueve la furgoneta, a mí por una vez, y a una mujer que no conoces porque no viene, hace venir. Me ofreció un cigarrillo mentolado que no acepté. Ella tampoco lo prendió.
Lo sostuvo como quien sostiene un hilo para ver hacia dónde va. «Si estás aquí por ella, vete a la estación esta noche», dijo. «Y no vengas solo. Y no vengas con uniforme, que eso los pone nerviosos». «¿Quiénes?» «Los que hacen caja sin abrir la caja registradora». «Dijiste esta noche». Dije lo que dije, cerró, y se puso el casco con la delicadeza que ciertas personas reservan para las mentiras pequeñas. La moto se fue, y el zumbido dejó un hueco que llenaron los pájaros con insultos en su idioma. Llamé a Ramón. Le pedí 2 agentes discretos, sin luminosas ni ganas de ser héroes. Me dijo que no tenía. Le pedí uno que supiera guardar un silencio. Que sirva. Dijo que vería. «Si no viene usted», dije, «alguien llegará sin usted y hará su trabajo de peor manera». «Siempre hay alguien con peor manera», concedió. «Que es lo más que se le puede sacar a un policía que aprendió el oficio justo donde la ley y la costumbre se dan la espalda para no pelearse a la cara». A las 6 de la tarde, el valle había calentado lo justo para oler más. El sol recalentado arrastra fantasmas olfativos de horas anteriores. Pasé por casa de Tomás a dejarle, sin decir, el recibo del giro. Al verlo, lloró con la entereza de quien conoce de memoria su traducción. Estaba viva el lunes. Rosa agradeció con un gesto que parecía un rezo, pero era un descanso. No les conté lo de la estación. Hay escenas que los padres no merecen siquiera imaginar. A las 8:12, el resguardo empezó a llenarse de turnos terminados, de chistes repetidos, de hombros que se chocan con la puntería de la costumbre. Lucía omitió mis preguntas con un café que servía respuestas suficientes. El grumo en el borde de la taza tardó en caer, lo que en otro idioma dice: «Viene alguien y no quiero que lo veas». Y llegó Lobo, sin chaqueta, con camisa a cuadros y el flaco de quien confía en su hambre como armadura. No lo delató el silbato, sino el hábito de humedecerse los labios antes de entrar, como si se estuviera afinando para un silbido que no iba a tocar. No me vio, porque no se esperan las preguntas mirando hacia dónde crees que están. Se apoyó en la máquina tragaperras como quien apoya la espalda en una pared que ya se derrumbó 3 veces y siempre encuentra modo de seguir en pie. Lucía le sirvió una cerveza, y él, sin mirar el vaso, dio un trago que no buscaba la bebida. Miró el reloj. Un reloj barato, con correa de goma azul. Respiró con la nariz. Los dedos tamborilearon un ritmo que me pareció, y no sé por qué, el mismo que la alarma de la planta. A las 9:15, su teléfono vibró. Lo sacó con levedad. Leyó. No respondió. El mensaje le ajustó la mandíbula. Salió sin apuro, y yo salí por la puerta del fondo, ese recurso antiguo que aprendí en bares donde la gente entra a la cabeza pero sale por los pies. La noche había decidido autorizarse. La estación se recortó como un dibujo sobre un fondo de luces. El cartel oxidado. El reloj detenido a las 11:22. ¡Qué exactitud curiosa para un reloj muerto! El banco de madera con una curva en el centro que dice dónde se sientan los que esperan. Lobo llegó por el lado del canal, no por la carretera. Traía la chaqueta ahora, la azul. Silbó 2 veces, y no con el silbato. Apareció otra figura, más pequeña, con pasos de mujer sin tacones, con uñas que no vi, y que sin embargo, supe de qué color eran. «Tarde. Nunca es tarde si traigo lo que quieres», respondió él, y el diálogo olió a teatro sin público. «No traje cloro», añadió, mirando alrededor. Y esa frase, en cualquier otro lugar un chiste sin gracia, aquí era alarma. Me acerqué lo suficiente para ver sus perfiles. Ella peinada con prisa buena, él sucio con prisa mala. «No era aquí», dijo la mujer. Cambió el plan. «¿Quién lo cambió?», preguntó. «La que hace venir», dijo ella. Y esa figura empezaba a dibujar su sombra con más nitidez. Una mujer que no está, que opera por delegación, que no firma pero cobra, que quizá no pisa la fábrica y, sin embargo, sus tacones dejan marcas en agendas que se abren solas. Los vi caminar hacia la parte trasera de la estación, donde un portón pequeño daba a un cuarto que tal vez fue almacén de herramientas. Abrí camino por el otro lado, entre zarzas que me regalaron arañazos como si me pusieran un salario en la piel. Adentro, la luz de una linterna bailó. Escuché arrastre. Me asomé justo cuando un saco de arpillera, pequeño, era depositado sobre una mesa vieja. Lobo respiró fuerte.
Ella no respiró. «No es pesado», dijo él. «No era pesado cuando lo trajiste», respondió ella. «Ahora pesa porque es de noche». El diálogo tenía esa lógica invertida que, a ciertas horas, es precisión. Me acerqué un paso más y vi la etiqueta que había hecho el destino. En el saco, con tinta azul, una E torpe y un número, 7, redondo como un ojo. No salté. Nadie con salud salta cuando el suelo es un adverbio. Esperé. Lobo abrió el saco por el borde cosido. Adentro no había un cuerpo, sino ropa. Una chaqueta azul marino, una falda, una camiseta clara, una bufanda oscura y, envuelta como un corazón protegido, una tarjeta con foto, Estela, acreditación de la arboleda, seca, sin canal. «¿Qué es esto?», dijo él, y el temblor de su mano, ese temblor de costumbre, paró un segundo. «Atrezo», dijo ella, «para justificar que no está, para que quien busque encuentre lo que tiene que encontrar. Y lo otro viajó ya. El corazón, otra vez, quiso contar segundos, y yo le dije que no, que contara aire». «¿A dónde?», preguntó él. Ella no respondió. Tocó la tela, olió la bufanda, arrugó la nariz, como si una memoria hubiera venido a visitarla sin ser. «¿Por qué tú?», preguntó él entonces. Y era una pregunta bonita en mitad de la mugre. «Porque me deben», respondió ella, «y porque sé lo que es deber». Intervine cuando la lógica del diálogo me lo pidió con una mano. «También te deben a ti misma», dije desde la sombra. Y el susto fue educado, como lo son los sustos cuando la gente cree que está sola y aprende, milésima segunda, que no. Lobo fue al bolsillo y ahí estuvo el silbato. No lo usó. Ella fue a la cintura. No encontró nada. «No busco asustar», dije. «Busco que alguien ponga nombre a la que hace venir». La mujer respiró, y la respiración, en ese cuarto sin dignidad, sonó a espuma de mar en una concha olvidada. «No vas a escribirlo», dijo. «Vas a decirlo en el bar, como todos». «Dímelo, en voz baja si quieres», respondí. «Lo guardaré como se guardan las pruebas que no conviene enseñar todavía». No me creyó. Había aprendido el oficio de no. «Se llama Ágata», dijo Lobo, y el nombre pisó el suelo con un ruido que no sé describir mejor que así. Un vaso que alguien deja en la mesa sabiendo que dejará marca. Ágata Andrade. El apellido se me clavó en el paladar como un huesecillo. «Hermana», añadió Lobo, innecesario. «La que firma donde él no quiere». «La que hace venir», repitió la mujer. «La que dice que los vivos son mercancías y convences a los padres de que de momento se quedan con él». Estábamos en un puerto que no salía en los mapas del valle. La economía secreta. Avances de dinero por trabajos dentro y fuera. Deudas que garantizan obediencias. Jóvenes que multiplican sus horas en jornadas que no existen. Y una logística de frío y cloro, para que todo luzca desinfectado a ojos de quien no quiere ensuciar su adentro. «¿Y Estela?», pregunté sin disfraz. «No es de las que se van sin pelear», dijo la mujer. Hizo preguntas. Guardó colillas al revés, como semillas, porque alguien le enseñó que todo lo que parece desperdicio puede hacer crecer un árbol si encuentras tierra. Lobo miró el saco, y por primera vez parecía estar viendo ropa y no un objeto contable. «No te metas, Lía», dijo, y la intimidad del diminutivo me dijo tanto como el temblor que no quiso volver. «Esto no es para ti». «Ya me metieron», respondió ella, y esa fue una de las pocas frases limpias de... Había que moverse. En el valle, las noches no son anchas, se estrechan, y el tiempo se convierte en un pasillo, donde las puertas se cierran con una coreografía que siempre beneficia al más rápido. Les pedí que me acompañaran a la comisaría, no con promesas, sino con opciones. «Si no vienen», les dije, «alguien vendrá a por ustedes, y no soy yo». «No te creas tan necesario», dijo Lobo, pero su voz llevó su mentira como se llevan las cajas con las manos. «Se nota el peso». Los llevé por la carretera secundaria, sabiendo que tal vez nos seguían ojos de gato con manos humanas. Ramón nos esperaba con labios de «no pude, pero vine», y esa es su manera, y hay que aprender a usarla. Lía pidió hablar sin él. Lobo pidió un cigarrillo que no podía fumar. Mientras la sala de interrogatorios, un eufemismo para la habitación del archivo con una mesa, se llenaba de su irrespirable, el valle tomó una decisión sin consultarnos. El viento, el olor del canal cruzó la plaza y entró por la ventana como una carta abierta. Traía algas.
barro removido, y ese rastro de desinfectante que, cuando no está donde debe, se parece al miedo de alguien que ha fregado sin saber si borra. Entró un agente joven, con el color subido en el rostro por una carrera. «Hay algo en la rejilla del molino», dijo, y su voz era un puente que temblaba. No corrí. Aprendí hace años que correr en los casos es como hablar alto en una biblioteca. No te oyen mejor. Molestas a los libros. En la rejilla, encajada, hinchada por el agua, había una bolsa de plástico azul con cierre hermético. No era grande. Semejaba más a un recipiente de comida que a una evidencia trágica. Un pescador del club, pensé con manos sabias, la sacó con un gancho como quien saca una bota vieja. La depositó sobre la hierba. La abrimos. Adentro. Documentos. Fotocopias de nóminas con nombres recortados. Listados de turnos de limpieza que coincidían exactamente con los martes de repaso en la escuela. Un mapa a mano de la planta con flechas que indicaban entrada sin cámara, ruta sin turno, y, entre los papeles, una foto humilde, impresa en papel barato. Estela y Lía, riendo, con uñas azules en la periferia, en el bar, sin lobo, en el reverso, de nuevo, la caligrafía nerviosa. Si yo no, tú sí. Si no me da tiempo, hazlo. Al acero, quitan el candado de abajo. Era un mensaje no para mí, sino para alguien que, sin saberlo, me había prestado su código. El cuarto de calderas. El panel. El tránsito. No estamos tarde, dije alto, para que la frase tuviera paredes. Estamos en la hora que duele. El valle, a esas horas, hace ruidos pequeños, como si pudiera apretar los dientes. A las 11:16, ya en la escuela, el patio era una piscina de sol. Ramón y su único agente se repartieron como dos velas en un cuarto grande. Cada uno daba luz para sí mismo. Bajamos. El panel se dejó abrir con la misma docilidad aprendida. Adentro, los azulejos brillaban con un brillo que no era de limpieza, sino de apagón reciente. En la mesa, un sobre con mi nombre o el nombre de cualquiera que llegara, y dentro, una llave con etiqueta. Molino con puerta baja. Y una nota. Cuando se abre, lo que no quiere salir, sale. No es el agua, es el tiempo. Miré el reloj detenido de la estación en mi cabeza. Miré el reloj vivo de mi muñeca. Me pareció ver que el segundo más largo es el que separa una puerta cerrada de una abierta cuando uno aún no ha decidido cruzarla. «Vamos al molino», dije. Y el valle respondió con una ráfaga que giró el columpio oxidado, y le sacó otro chirrido. Esa risa que no sabe pronunciar palabras. Caminamos en fila, y el barro, bajo ciertas luces, parece un espejo que quiere recordar el rostro de quien lo pide. La compuerta baja era un hierro viejo con invenciones de herrumbre. La llave encajó, giró y chirrió como un animal al que le sueltan el collar. El agua se aceleró en el hueco, no como una presa que se rompe, sino como un corredor que ve su meta. La superficie, por un instante, se cubrió de trozos, ramas, bolsas, una zapatilla sin su par zapatilla deportiva de dibujo abierto, un hilo azul, una acreditación sin fondo. Entre tanta evidencia suelta, algo que era y no era, un paquete compacto, envuelto en cinta industrial, con peso, que dobló el agua sobre su espalda antes de quedarse atascado en las varillas. Lo sacamos con 2 ganchos y las manos de quienes no estaban allí para permitir que se mojara la justicia. No era un cuerpo, otra vez. Era una caja, de plástico duro, con tapa azul. Adentro, al abrir el clac del cierre, sonó con esa crueldad de los ruidos pequeños. Había frascos con etiquetas arrancadas, jeringas limpias, gasas, guantes, y en un compartimento oculto, separada por una tapa improvisada, una cartera de mujer con iniciales EM y un teléfono. En el fondo de la caja, pegado con cinta, un localizador barato, de esos que compras para encontrar llaves. Se encendió, con orgullo humilde, cuando vio. «Llamemos a ese número», dijo Ramón, mientras yo me guardaba en la piel el sabor del latón que deja la proximidad de la respuesta que aún no será. Marcó. El teléfono sonó. No en la caja, no en el valle. En algún lugar donde el viento, ahora, parecía traer hacia nosotros una risa que por fin había aprendido a pronunciar su único idioma. El de quien no piensa callarse,
aunque la noche dispóngalo. Y entonces, como si el caso no fuera ya demasiados números, demasiadas iniciales, demasiados olores sobrios y perfumes pobres, recibí un mensaje en mi móvil de un número desconocido. Basta de agua. Ven a buscar fuego. 0. Estación. Sola. Era la firma de alguien que no aprendió nunca a aceptar que el mundo tiene reglas. Alguien que confunde órdenes con oraciones. La estación nos esperaba, otra vez, con su reloj detenido y su banco con curva en el centro. El valle, esa criatura con huesos de acequia y piel de aluminio, decidió hacer silencio. Y yo, que he aprendido a escuchar los silencios como quien lee mapas, entendí que el siguiente sonido sería uno que no se olvida y que, con suerte o con condena, nos llevaría al borde exacto donde las historias, por fin, dejan de inventarse y se dicen. A medianoche exacta, con el reloj de la estación detenido a las 11:22 como una broma que el tiempo nos hacía a todos los que creemos en la puntualidad de lo inevitable, crucé la explanada, con el cuidado ritual de quien pisa un suelo que recuerda huellas. No había viento, o era de esos vientos lentos que no se anuncian, pero las jarcias oxidadas y los cables colgantes tenían, aún así, el murmullo del metal en su sueño, como si el edificio, viejo animal, respirara por los poros de hierro. Me había pedido que fuera sola. Basta de agua. Ven a buscar fuego. Lo repetí en silencio como si tanteara un idioma que no era. Llevaba el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta, apagado, y en el otro, la llave del molino cuyo diente frío me rozaba la palma cuando cerraba el puño. A veces es bueno llevar un objeto que recuerde que la mano todavía es eso. Mano. Ramón esperaría a 2 calles, dentro del coche, sin luces, con el motor apagado y las posibilidades encendidas. El agente joven, al que la carrera había puesto color en el rostro horas antes, estaba en la curva de los silos, conteniendo las ganas de demostrar que el coraje es compatible con la paciencia. Al entrar en la estación, el aire cambió de piel. No era el olor de la tarde, ni el del bar, ni el del cloro. Era otro, distinto, como esas madrugadas en que el dormitorio huele a hierro dulce, y uno descubre que sangró de la nariz mientras soñaba con desiertos. Ese olor venía del despacho del jefe de estación. Caminé sin ocultarme, midiendo los pasos, con una cadencia que no fuera ni desafío ni excusa. En el umbral había una sombra con perfil de mujer, la melena recogida en un moño impaciente, la columna recta como un reglamento y en la mano un mechero de gasolina, que no estaba encendido, y sin embargo, llenaba el lugar con su promesa. Conocía esa espalda sin haberla visto. Cuando ciertas personas no están, dejan una geometría, y si uno ha aprendido el oficio de mirar las ausencias, las reconoce como retratos. Ágata, dije sin teatralidad, como si leyera una lista de asistencia en una clase donde nadie levanta la mano. Se giró despacio, dispuesta a ensayar en mi cara una sorpresa que no había practicado lo suficiente. Era mayor que Andrade, o lo parecía por la tensión de la piel, esa tensión que da el poder cuando se lleva demasiado cerca de los dientes. La mirada tenía brillo de fluorescente, la ropa, impecable de un modo que en el valle solo puede ser prestado o importado, y sin embargo, el dobladillo de la chaqueta azul marino no por casualidad mostraba un hilo suelto que debí agradecerle al destino. «Tendrás hilo para tirar», me dijo la imagen, «si te atreves a deshacer el borde». «No me gusta que me llamen por mi nombre sin permiso», dijo sin saludar, y la voz le salió con esa serenidad que suena a altavoz de aeropuerto. No es serenidad, es volumen bien calibrado. «A mí no me gustan las invitaciones que son órdenes», respondí. «Pero vine», sonrió, y la sonrisa fue un espejo que no devolvió nada. «No vine a negociar», añadió, y me mostró la palma de la mano libre. Llevaba guantes finos, de látex teñido, del color exacto del cielo cuando lo miras a través de una botella. «Claro que no», dije. «Las personas como usted consideran la negociación una manera de contar el dinero que ya creen suyo». Puso el mechero sobre la mesa como quien deposita un anillo que no piensa devolver. «Creí que entenderías el mensaje. El agua es buena para lavar. Pero si se trata de hacer que las cosas ocurran, se necesita». Por un instante, y quizá no fue más que un capricho de mi intuición entrenada en demasiadas madrugadas, noté en ella un temblor antiguo que venía de antes del poder. Una niña que había aprendido a no llorar porque llorar hace ruido. «Estela», dije,
Y el nombre, en esa sala con polvo largo, parecía una campana de iglesia a la que nadie había pedido. Una sombra pasó por la pupila de Ágata, y no quise creer que era humanidad. Preferí registrar que, incluso en los jefes más afilados, el detalle de un nombre corta más que una cifra. «No está aquí», dijo. «No la traigas». «No la traje, la nombré. Hay que nombrar a los vivos para alejarlos de ustedes». «¿De ustedes?» La corrección no fue gramatical, fue política. Los que hacen caja sin abrir la registradora. Los que firman sin venir. Los que creen que el valle no tiene ojos, o, si los tiene, que están demasiado cansados para ver. La lámpara sin pantalla zumbó con una insistencia que parecía un animal pequeño golpeando la pared con la cabeza. Afuera, el canal repitió su rumor, y ese murmullo me ayudó a imaginar el mapa que ya tenía. Fábrica, escuela, bar, silos, molino, estación. Ágata no dio rodeos. «Vas a escribir un informe», dijo como quien dicta una receta. «El informe dirá que una trabajadora, por voluntad propia, se ausentó para irse con un novio, puedes inventarle un nombre hermoso, y cometió la imprudencia de llevarse material de limpieza que luego arrojó al canal para simular un secuestro torpe. Dirá también que la empresa ha colaborado con todas las pesquisas y que lamenta la confusión. La gente del valle te creerá. ¿Quieren creerle a alguien? Te elegirán por economía». «¿Y si escribo otro informe?», pregunté. «Puedo escribir, por ejemplo, que un puente contable llamado Andrade presta su apellido para tapar la ruta de cloro con la que usted desinfecta la conciencia de quienes no quieren mano de obra con nombres y apellidos, solo con horarios y tarifas. Puedo escribir que la que hace venir maneja mujeres jóvenes con deudas antiguas, que las pone a limpiar donde no hay cámaras y a cargar donde no hay firmas, que les promete adelantos y les cobra con... Puedo escribir que el agua devuelve lo que no quiere, y que lo que el agua devuelve son sus tarjetas, sus visitas, sus iniciales. Puedo escribir que hubo una sala en la escuela con azulejos que sirvió de aduana para transitar mercancías que ustedes llaman vivas, y luego ya no. Y puedo escribir que el valle, cansado, agradecerá por fin un mapa. «Puedes escribir lo que quieras», respondió con esa calma de verano que precede a la tormenta. «Pero no sabrás dónde dejar el sobre». Me ofreció entonces el único gesto de respeto, si así puede llamarse, que una persona como ella concede a una persona como yo. Me dijo, sin adornos, dónde no debía estar. «Te sientas en bares que no son tuyos. Caminas por pasillos que no te quieren. Hueles lo que otros prefieren respirar sin olfato. Pero no tienes dónde firmar. No tienes mesa. Tu oficina es un valle sin cajones. Esa ventaja es nuestra». «Y tu desventaja también», respondí, «porque te has equivocado de testigo». Le conté lo que ya sabía que quería saber, que Lía había hablado sin hablar y que lo poco que dijo bastaba para ubicar a Lobo en la geografía de su proyecto, que el recibo del giro postal había devuelto a Estela a la luz del lunes, que el localizador pegado en la caja azul nos daba un ritmo, que la llave de la compuerta baja me había dicho, con su chirrido cansado, que cuando se suelta el tiempo, el agua trae papeles. Le conté para que lo oyera de mí, y no de un rumor que Damián no era el villano que ella necesitaba sacrificarnos, y que Clara se le estaba llenando de tardes sin sueño hasta que las uñas no le daban para rascar la culpa. «Vas a hacer daño a gente que te servía por barato», dije, «y el daño del barato es caro». El mechero sin llamas aún hizo un clic acústico. Ágata pronunció entonces una frase que olía a confesión sin castigo. «Mi hermano no sabe hacer cálculos», dijo. «Firma. Y cree que eso es un cálculo. Los números se hacen lejos del frío. En mesas como esta. Con guantes si es preciso. La higiene es una disciplina. La justicia también», dije. «Y a veces es una disciplina ardiente». Sobre la mesa, junto al mechero, había una carpeta de plástico transparente con fotos impresas. Las fotos no tenían pornografía de sangre ni de violencia. Eran peores. Mostraban objetos ordenados con la meticulosidad de una catequesis. Cajas azules etiquetadas, frascos iguales por altura y distancia, rollos de cinta industrial con su corte justo, pulseras de goma numeradas L7, L9, L2, acreditaciones con fotos que se recortaban para injertar rostros en permisos. «¿Coleccionas permisos?», dije con un asco que no supe esconder. «No colecciono, gestiono», replicó. «Gestiono deudas».
Nadie obliga a nadie a deber. Pero cuando deben, yo hago que su deber se traduzca en horas. Eso es orden. Sin eso, este valle estaría lleno de perros ladrando humo. Está lleno de perros ladrando verdad, corregí. Y pensé en el perro de Marta, en su hocico apuntando a la acequia, en su ansiedad buena. El despacho tenía una puerta trasera. Me llamó la atención la cinta aislante pegada dentro del marco, como si alguien la hubiera usado para apagar un leve canturreo de que me acerqué un paso, y el suelo, debajo de mis botas, crujió con una microdecisión, un quejido de madera que te dice dónde no debes apoyar el peso. Ágata siguió mi mirada, y sonrió como si enseñara una baraja con cartas repetidas. No vas a salir por ahí, dijo. Tampoco pienso entrar por donde tú quieras. Me apoyé en la mesa con los dedos abiertos, sopesando. Entonces, porque las historias necesitan música, cuando el silencio se pone en contra, sonó el móvil que yo llevaba. Sonó porque alguien lo encendió desde afuera, o porque alguien acababa de mandar un mensaje, y el aparato decidió resucitar por obediencia al milagro digital. Lo miré sin tocarlo. El mensaje no era un texto, era una foto en miniatura. La abrí, olía a humedad impresa. Era Estela, viva, ojos abiertos, rostro pálido de luz pobre, sentada en el banco curvo de la estación, con una chaqueta clara que no era suya, con las manos visibles, sin ataduras, con las uñas sin pintar. A su lado, un bolso que no reconocí. La hora en la esquina de la imagen, 23:56. El reloj detrás, detenido a las 11:22, confesaba su ficción. ¿Te creías dueña del fuego? Dije, y por primera vez fue un instante. Ágata perdió la nitidez en el contorno. No has sido tú. No todo es mío, respondió, con una franqueza que me sorprendió. Tampoco lo que crees que es tuyo. Guardé el móvil sin contestar. No le enseñé la... Aprendí hace años que un dato que respira en tu bolsillo tiene mejor salud que en el aire compartido. ¿Dónde?, pregunté. Dilo, y te escucho. Dime dónde la dejaste salir. Dime por qué se iban a tomar molestias en simular su desaparición, si el mejor simulacro es la noche misma, cuando la noche decide que nadie vea. No lo sé, dijo. Pero sí sé que si ella aparece, este caso no te conviene, porque convertirás una red en anécdota. Y a mí me gusta que me peleen con redes, no con anécdotas. Las anécdotas sirven a la prensa, las redes, a los ríos. Me estaba enseñando, sin querer, la anatomía de su soberbia. Prefería la guerra grande a la pérdida pequeña. Elegí el riesgo. Te propongo algo. Hice silencio un segundo y controlé el tono para que no sonara a truco, sino a traducción. Si Estela aparece, te vas a ver tentada a limpiar la escena con fuego. No lo hagas aquí. Hazlo en tu oficina, con tus papeles, con tus sellos. Prende fuego a tus propios recibos. Que los bomberos de la ciudad, los de verdad, no los del valle, vengan y entren. Y cuando el humo se vaya, yo entraré yo también. Y en lo que queda, te prometo que encontraré lo que importa. En los márgenes siempre escribes algo que no debiste escribir. No respondió. En su cara, sin embargo, vi el cálculo, el fuego, ese amante vanidoso. ¿Crees que no hemos quemado ya?, dijo con esa modestia ostentosa de quien presume de haber aprendido tarde. El fuego, también de un ruido, nos cruzó como un pájaro que entra por una ventana abierta, pasos en el andén, pasos sin prisa, con el ritmo de quien no necesita mirar el reloj, porque todos los relojes están de su lado. Me moví sin ruido, la madera colaboró, agradecida, y asomé al pasillo. Estaba Lobo, y estaba Lía. Caminaban en paralelo, con esa distancia entre hombros que adoptan las parejas que no son pareja y los socios que hoy sí. Lobo tenía en la mano una bolsa de deporte. Lía, un sobregrande abulto. Sus sombras alargadas en la pared parecían dos peces atrapados en el vidrio de un acuario sin agua. «Vas tarde», dijo Ágata desde el despacho, sin mover el cuerpo. «Vas temprano», respondió Lobo, y ese diálogo me recordó que hay gente que usa el tiempo como insulto. Pusieron la bolsa y el sobre la mesa. Ninguno de los dos nos miró. «Ella no está», dijo Lía. «¿Dónde está?», preguntó Ágata. «A salvo», dijo Lobo. «Con padres, con un perro que ladra la verdad». Me miró al fin. No había desafío. Había rendición, pero de las raras, de quien decide que capitular es la única forma de quedarse vivo lo suficiente como para contar lo que vio.
¿Qué hay en la bolsa? Pregunté. Lo que no se puede lavar con agua, dijo Lía. Listas, puentes, las firmas verdaderas detrás de las falsas, las rutas junto a las rutas, los nombres con apodos y los apodos con matrículas. ¿Y en el sobre? Insistí. Las caras, dijo Lobo. Las de la ciudad, las que no vienen, las que hacen. Sentí el pulso en las muñecas, un golpe constante como si alguien tocara a la puerta desde dentro. Ágata no se movió. ¿Creen que con esto? Empezó. No creemos, la cortó Lía. Sabemos que si Estela está viva, tú pierdes algo que no te puedes permitir perder, la idea de que los vivos son inventario. Se miraron, y ese segundo tuvo un brillo extraño, de una hermandad vieja degradada en contabilidad. Ella decidió, añadió Lobo. No te confundas, no la salvamos. Se salvó. Nos pidió que hiciéramos su ruido. Eres útil, Lobo, dijo Ágata, con un cansancio nuevo. Lo fui, dijo él. Lo soy para otro idioma ahora. El diálogo, por un momento, se volvió doméstico en su crueldad. Quise cortar no por impaciencia, sino por supervivencia, pero la estación decidió hacerlo por mí, un crujido largo en la viga del techo, un polvo fino cayendo como una nieve tacaña, un trozo de yeso que se desprendió. El edificio tiene hambre, me dije, y nos quiere abajo. Vámonos, dije. Y no era una sugerencia. No por humo, por peso. Salimos al andén. El aire frío le devolvió al caso su idioma. El canal, no lejos, hablaba su frase interminable. En la curva de la carretera, un coche con luces bajas pasó sin detenerse, con esa atención descarada de quien dice, los vi, pero no los vi. Ramón, puntualmente impropio, apareció desde el lado del molino, con el gesto de un hombre que decide que hoy sí dejará de aplazar un... Nos miró las bolsas, y no se puso uniforme en el alma. Se lo quitó. Vamos a la comisaría, dijo sin bravura. Y que traigan termos. La frase me hizo sonreír por dentro. La justicia caliente con café andaba más cerca. Ágata no se resistió. Siguió la coreografía, con un orgullo lesionado, como si bailara una pieza que conoce mejor que quien la escribió, pero a la que no puede negarse si quiere terminar dentro del... En el camino, la noche hizo su inventario de ruidos. Grillos que dicen cifras, ramas que ensayan gestos, una chapa floja en un cobertizo que aplaudió débil sin público. Y entonces, sin anuncio, como la música de un vecino que detesta las cortinas, escuchamos el gemido del fuego. No era la estación, era lejos, era cerca, era la fábrica. Volvimos la cabeza a un mismo tiempo. Sobre la línea del horizonte del valle, una nube naranja se ensanchaba como una herida Damián lo supe antes de verlo, corría con su sombra por delante. Se prendió el muelle, gritó. O gritó mi memoria. No lo sé. Una chispa, un mechero, un rencor, un encubrimiento. La palabra que no dije fue distracción. La que dije, con una calma que me sorprendió, fue vanidad. El fuego reclama su espectáculo, y a veces hay quien lo alimenta, para convencer al mundo de que lo importante está donde el mundo mira. No vamos a la fábrica, dije. Si el valle quema, que venga el agua grande. Nosotros vamos a la mesa. Nos metimos en la comisaría con la premura justa. Allí, en la habitación del archivo ascendida a sala de interrogatorios por necesidad, se abrió el sobre. Fotos de rostros que no venían al valle, recibos de hoteles de autopista, tarjetas corporativas, capturas de pantallas, impresas esa fe posmoderna en que lo digital existe más si se imprime con mensajes donde se acordaban horarios, con códigos de repaso escolar, cena tardía, desinfección profunda. En la bolsa, libretas con columnas de puente y vivos, cuadernos de campo con iniciales y números, planillas clonadas de la planta señalando pasillos sin cámara, listas con matrículas y chofer B, operario A. Vi mi propio nombre en una nota. No hablar con la investigadora del valle. No darle agua. Si pregunta, darle fuego. Me reí por dentro. Estaba allí sin haber sido invitada, y sin embargo ya tenía sitio en su manual. Lobo habló. Lía, ninguno se disfrazó de héroe. Aceptaron su parte de contabilidad. Éramos el puente y el eco, dijo Lía, con una vergüenza que, por primera vez, no quise describir. Me pareció un animal que necesitaba que le dejaran hierba. Yo la llevé a la estación la noche de la foto, confesó Lobo.
La dejamos sentada donde la luz de la lámpara buena sí funciona, para que si nos equivocábamos de enemigo, alguien con ojos buenos la viera primero. ¿A quién le debían ustedes?, pregunté con una suavidad que me costó décadas aprender. Se miraron. A la misma a la que ahora debemos el coraje, respondió Lía. Y supe que no hablaba de Ágata. A Estela, dijo Lobo. Nos enseñó a guardar colillas como semillas, a darnos premios por las cosas pequeñas que salían bien, a entrenar a los ojos para distinguir el hilo azul del hilo negro. Ella organizó la operación, añadí, y lo dije sabiendo que arriesgaba torcer un relato que me convenía. Pero la verdad, a veces, te busca por amor propio. Nos usó a todos, para armarte las bolsas, para arrastrar la caja, para poner la llave en tu mano, para llevarte al molino, a la hora exacta en que el agua habla más. Te necesitaba para el parte legal, a otros los necesitaba para el ruido. Ella se salvó, insistió Lobo. Pero no porque nosotros la salváramos, porque tenía un perro que le ladró la ruta y un mapa en la cabeza, que empezó siendo de deudas y acabó siendo de salidas. Porque supo escuchar la risa de la escuela, cuando el columpio giraba, y convertirla en geometría. Los papeles se multiplicaban en la mesa, y Ramón, con su paciencia, que hoy decidía no ser perezosa, fue haciendo pilas, numerándolas con un boli que milagrosamente sí pintaba, ajando los bordes con dedos que habían firmado menos de lo que ahora tenían que rubricar con. La ciudad contestó a nuestro llamado. Vinieron un fiscal con sueño y un policía con traje. Los dos traían palabras que no se usan en el valle, salvo en bodas y en entierros. Ágata pidió un abogado. Su abogado llegó con coche que no conoce el polvo. Andrade apareció con la camisa por dentro de unos pantalones que le quedaban como el decoro le queda a ciertos discursos, apretado con pinzas. El fuego en la fábrica, supe después, había sido controlado por los bomberos de cartelera. Se había quemado el muelle, unas cajas, un despacho sin papeles comprometedores. El fuego también deja cuentas, había dicho Ágata. Y yo quería decirle que las llamas de hoy estaban mal sumadas. Hablaban de distracción, pero la distracción llegó tarde. La madrugada hizo su oficio de empalme con. A esa hora, el olor de los valles mezcla todas las horas. Café viejo, grasa nueva, metal frío, pasto con rocío, y una nota leve de orines de gato que pasea su reino. Me hicieron un hueco en un banco, y me dejé caer 5 minutos, con la espalda sabiendo que la silla que te espera no es un hogar. El móvil vibró, no con el zarpazo de alerta que te endereza, sino con el ronroneo de quien trae buenas noticias con miedo a ser mal interpretado. Era una foto otra vez. La misma silla, la misma lámpara, el mismo banco. Estela, ahora con un abrigo de lana prestado, el pelo recogido mejor, una taza de café entre las manos, con un perro apoyado en su rodilla, el de Marta. Supe por la manera en que ese perro apoya la cabeza en la confianza y en los ojos esa cosa que a veces decidimos llamar volver. Un mensaje debajo. No me busques. Ya me encontré. Encárgate de ellos. Si me necesitan, estaré donde los perros huelen pan y las mujeres cosen con hilo azul. Le respondí con una frase que aprendí de una anciana en otra investigación, en otro valle, en un año sin cifra. Las puertas sin cerradura también se cierran si uno se sienta delante. La envié sabiendo que a veces la poesía ayuda a que la prosa de la ley no se sienta sola. Cerramos el parte con papeles que decían lo que debían decir, y con silencios que guardaban lo que, por ahora, no convenía decir. El fiscal, recién peinado por la realidad, me estrechó la mano con gratitud de catálogo. El policía con traje me prometió que regresarían con órdenes, sellos, cajas de embalaje, cámaras que sí graban, y me pidió que no escribiera aún una crónica. No soy cronista, dije. Soy escuchadora de ruidos clandestinos. Pues siga escuchando, dijo sin ironía. A la salida, el aire del valle parecía haberse aclarado medio tono, como esos cuadros que, después de una limpieza, de pronto revelan detrás de los marrones un amarillo que no sabíamos que estaba ahí. No era alivio. No nos merecíamos el alivio todavía. Era otra cosa, la sensación de haber quitado una lámina de plástico a un objeto que, aun siendo vulgar, por fin puede respirarse con su olor correcto. Volví a la escuela con el amanecer. Por capricho o por metro. Los charcos, esos espejos pobres, devolvían una luz de acero dulce. El columpio inmóvil parecía un párpado que por fin descansa. Bajé al cuarto de calderas
El panel en su sitio mostraba el borde con esa insolencia pequeña de lo mal instalado. Abrí. Dentro, el olor ya no era ese agrio mineral. Era otro. Una mezcla de humedad antigua y papel reseco. Sobre la mesa, yo quería creer que Estela, pero quizá fue el azar con manos, había dejado una libreta. En ella, con esa caligrafía nerviosa que yo había archivado bajo personas que escriben en movimiento, había un listado. Nombres de chicas, de algún muchacho, edades, una columna de debe, una de pagó, otra de precio que no se paga, y al final, en la última página, una frase subrayada. La contabilidad del miedo no cuadra. Si juntas a los que deben y les enseñas que pagar no es agachar la cabeza. Me guardé la libreta sin heroísmo, sabiendo que un juez agradecería el regalo y que un abogado la odiaría con argumentos técnicos. Caminé de regreso por el canal. Una garza me dejó su sombra en el agua, como un trazo de tinta china. De una ventana, un olor a pan. En otra, la risa de una mujer que hablaba con otra de cosas de plomo ligero. El valle, con sus cicatrices de lata y de cloro, intentaba moverse como si le hubieran devuelto un músculo. En el resguardo, Lucía lavaba vasos con ese vigor que no se aprende, se hereda. ¿Café?, preguntó sin preguntar. Le dije que sí, con el gesto de quien firma un armisticio. Lobo no vendrá, añadió. Lía quizá. O no. A veces la gente cambia de bar y cree que así cambia de biografía. A veces basta, dije. Y en esa fe baja estaba mi salud. Me dejó una taza que humeaba como un animal con... ¿Encontraste el fuego?, preguntó con la ironía de quienes saben que nombrar sirve poco, pero acompaña. El fuego se encontró solo, dije. A veces hace eso. ¿Y el agua? Sigue haciendo su trabajo. Siempre lo hace, dijo ella. Limpia y trae. Y enseña a mirar. Por la tarde, la ciudad vino con su querer ordenar. Sellaron la escuela. Tomaron muestras hasta del polvo que nadie había firmado. Se llevaron las cajas azules, con guantes que olían a dormitorio. Andrade, con corbata de funeral, declaró su inocencia con la disciplina de los que tienen abogado que cobra por hora. Ágata cayó con la disciplina de los que no nombran, porque saben que nacieron en un idioma donde el silencio se traduce en espera. Me crucé con ella en el pasillo, que no es pasillo, sino frontera entre un mundo y otro. Pudo haberme dicho cualquier cosa, dijo una que no esperaba. Ella te usó. No lo dijo para herirme, lo dijo para tensar una cuerda. Me usó bien, a diferencia de ustedes. Una sombra de humor se le asomó por la comisura izquierda. No lo admitirá su biografía, pero había una risa en su memoria, quizá de cuando el mundo le debía menos. No está a salvo, dijo luego, sin mirar a nadie. Los vivos no están a salvo. Tampoco los que firman, respondí. Sus tacones no sonaron. El suelo decidió enmudecer para ella. Ramón me invitó a su mesa, la de los papeles con sus papeles, a firmar la declaración. Me mostró una esquina de documento con orgullo. Había logrado que los martes de repaso escolar se tradujeran, en lenguaje legal, como frecuencias sistemáticas destinadas a eludir la observación. Se rascó la ceja, como quien se quita una pluma invisible. ¿Crees que volverá?, preguntó de pronto, y su pregunta era más grande que Estela, más grande que el caso. ¿Quién?, respondí por hábito. La costumbre, dijo. La de no preguntar. Miré el columpio por la ventana del despacho, porque la comisaría, en los pueblos, siempre tiene ventana a la escuela, o al bar, o al cementerio, y el columpio se movió casi imperceptiblemente con una brisa que quizá inventé. La costumbre siempre vuelve, dije, pero a veces encuentra el sitio ocupado. ¿Ocupado por quién? Por gente que aprendió a oler. Esa tarde, noche, cuando el valle decidió dejar que el sol se fuera sin reclamos, volví al huerto de los cítricos. El perro de Marta me salió al encuentro con un trote que decía, «Te conozco», y su ladrido fue exactamente el mismo con que empezó este caso. Ella apareció con las manos aún húmedas de una tarea que no quise adivinar, regar, fregar, limpiar el horizonte de insectos, y me ofreció una silla con la dignidad de quien sabe que no tiene muchas, pero que las sillas no se cuentan delante del huésped. «Te han devuelto algo», dijo, y me tendió una bolsa de... Dentro, la pulsera de silicona Fuerza y Sal, la del número 7, limpia, sin tinta, como si la hubieran lavado con las lágrimas correctas. Me la dejó en la puerta, dijo Marta.
sin tocar el timbre. Eres familia, dije sin definiciones. Sabe el camino. ¿Está bien? Preguntó. Su pregunta no exigía datos médicos. Buscaba permiso para dormir. Hay perros, respondí. Hay pan. Hay hilo azul. Entonces sí. Hubo un silencio con forma de manta. Lo dejamos sobre él. Hice el recorrido mental completo antes de irme a dormir. El primer paso sobre la grava, la escuela con su risa difícil, la garita de Damián y los imanes del reloj, Clara con sus manos lavadas, el congelador con su contenedor azul, el cabello en la junta, la bufanda con perfume barato, la camioneta con su hilo de botón azul, el columpio, el bar con su televisor sin volumen, el graffiti, no mires el agua después de medianoche, que como tantas advertencias pedía precisamente lo contrario, el silbato con menta, la pata de conejo azul colgando en el espejo, la chaqueta doblada en el saco de arpillera, la acreditación con foto de Estela en el canal, la figura con gorra en la otra orilla, el llavero Cuarto Calderas, el panel de contrachapado, la palabra vivos repetida en un margen, el defecto cada 2 vueltas en el neumático, el recibo del giro con pista de lunes, la bicicleta con betadine en la cesta, la moto con uñas azules, Lía diciendo, no, sabes lo que es deber, la llave de la compuerta, la caja azul con localizador, el mensaje, ven a buscar fuego, Ágata con su mechero que no encendió, la foto de Estela a las 23:56, Lobo trayendo la bolsa, el sobre con caras de ciudad, el muelle ardiendo para distraer, la libreta abierta con su declaración final, el mapa no cerraba, no aún, había puentes entre orillas que no habíamos cruzado. ¿Quién compraba qué? ¿Cuántos sábados eran repaso escolar? ¿Qué significaba exactamente ya no? ¿Cuántos vivos quedaban con obligación de seguir si la contabilidad del miedo, por obra de una tarde de viento, se quedaba sin hojas? No sé si dormí o si hice el gesto. La cama a veces es un teatro donde uno actúa para su propio cansancio. Soñé con un perro que aprendía a ladrar números y con un columpio que, en lugar de chirriar, decía nombres de mujeres. Desperté antes del amanecer y supe que iba a volver a la estación, no por necesidad procesal, sino porque los lugares que han respirado tu caso te devuelven el aire si te ven regresar con las manos abiertas. El banco curvo tenía la marca de 2 tazas, una más reciente que la otra, y un hilo azul, finísimo, enganchado en una astilla. Lo enrollé en el dedo y, por un segundo, tuve la sensación de que ese hilo estaba unido al resto del valle, como cuando, de niños, anudábamos cuerditas a latas para jugar al teléfono. Alguien desde alguna parte me tiró de la cuerda. El móvil vibró. Un último mensaje, escueto, sin foto. No cierres el caso con un nombre, déjalo con un olor, para que la gente huela cuando algo no está donde debe. No firmaba Estela, no firmaba nadie. Olía a pan, olía a perro, olía a la escuela cuando deja de importar si la risa no pronuncia palabras. No cerré el caso, no se cierran, se guardan como se guardan las prendas que volvemos a usar en estaciones que no dominamos. El juez hará lo suyo, la ciudad organizará su espectáculo, el valle continuará masticando los ruidos que conoce. Andrade aprenderá la cultura del pasillo. Ágata, si el fuego le perdona, descubrirá que los márgenes de sus papeles dicen más de ella que sus Lobo encontrará una manera de silbar sin escupir. Tal vez se compre caramelos de naranja. Lía se mudará de bar o aprenderá a cambiar de uñas. Y yo que no soy héroe ni policía, apenas alguien que escucha cuando el viento se cuela por las puertas que nunca cierran bien, volveré a caminar junto al canal cuando el valle, como esta noche, adopte la forma de una respiración contenida. Dirán que fue un caso de desaparición, que hubo una red, que hubo fuego, que hubo cloro, que hubo un informe. Dirán que el valle volvió a dormirse. Pero algunos, los que oyeron este cuento en la madrugada, cuando el metal del columpio suena como una risa, que por fin aprendió a decir su sílaba, sabrán que no todos duermen igual después de oler el hilo azul. La próxima vez que una chica llegue a casa con perfume barato que no es el suyo y con cloro adherido en los nudillos, alguien me dirá, con la nariz, la distancia entre su mentira y su miedo. Y quizá, solo quizá, un perro ladrará el tiempo exacto, el minuto justo,
El paso hacia la compuerta que hay que abrir para que lo que no quiere salir, salga. Y el agua vieja contadora nos devuelva, otra vez, lo que nunca debió mojarse. ¿Qué fue de Estela? Me preguntarán, diré la verdad que duele menos. Está en un lugar donde los perros huelen pan y las mujeres cosen con hilo azul. Y cada martes, a las 11:22, se sienta en un banco curvo y enseña a otras a guardar colillas como semillas, a leer en las uñas ajenas el color del mensaje, a escuchar el pitido agudo que una fábrica hace cuando la puerta se abre sin permiso. No es un final cerrado, tampoco abierto. Es un final con un borde gastado, como los billetes húmedos de una cartera que el canal aprendió a devolver. Si alguna vez vuelves a pasar por la escuela, no mires el agua después de medianoche, así decía el graffiti. O mírala si no tienes remedio, pero acuérdate de que hay cosas que el agua devuelve, porque no sabe qué otra cosa hacer con ellas. Nosotros, los que aún creemos que oler es leer, haremos el resto. Y cuando el columpio chirríe, no te asustes. Quizá no sea risa de nadie, ni tampoco su contrario. Quizás sea simplemente el sonido que hace la verdad cuando se acostumbra, por fin, a pronunciar dos palabras que el valle, despacio, empieza a entender. Ya basta.